¿Qué pasaría si hoy fuera el último día que tienes para decidir tu eternidad? Lo que estás a punto de ver no es una teoría, es una visión aterradora sobre el fin de los tiempos que te dejará sin aliento. Dios mostró una catástrofe mundial inminente donde muchos serán dejados atrás mientras otros serán arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. La pregunta es, ¿estás viviendo realmente la santidad que Dios exige o te estás engañando? La cuenta regresiva ha comenzado y este mensaje es la señal de alarma que no puedes ignorar. Quédate hasta el final porque lo que vas a escuchar hoy podría salvar tu alma. Así que miremos este video hasta su final. Hola hermanos y amigos, siento en mi espíritu la necesidad de contarles este sueño, gran visión que mi Dios me dio hace tiempo, ya lo había contado en el canal, pero en mi espíritu Dios me está mostrando que tengo que volver a hablar de él. Nos queda muy poco tiempo. Ya va a ser el arrebatamiento de la iglesia. El Señor Jesús ya va a regresar. Es necesario que todos procedan al arrepentimiento, se conviertan a Jesucristo con todo su corazón, con toda su alma, mente y fuerzas, porque viene la catástrofe mundial. El anticristo ya va a tomar el control del mundo y la iglesia será sacada de la tierra. Estamos contra reloj. Yo fui tomado por Dios, fui volando a un lugar en Europa, no se me dijo dónde era, no supe qué país era o qué ciudad era, pero era en Europa. Y Dios me llevó de noche a las casas de familias cristianas, eran de una sola planta, no sé si eran pisos como le dicen en España o departamentos, pero yo los vi dormidos en sus camas con sus pijamas y se me mostró que eran casas de verdaderos cristianos, santos y obedientes. Fieles, no cualquier clase de cristiano, porque la Biblia dice que hay falsos cristianos. Yo vi que ellos realmente estaban viviendo en santidad, caminando con Jesús. Y el Espíritu de Dios los despertó de madrugada, no sé si eran las 3 de la mañana, las 4 de la mañana, y ellos se levantaron de sus camas y el Espíritu de Dios les dio una orden. Tienen que salir de la ciudad, tienen que salir del país, y les dijo exactamente a dónde tenían que ir. Les ordenó que no hicieran maleta, no tomaran sus cosas, simplemente salieran corriendo, se subieran a sus autos o salieran de alguna forma. Pero no había tiempo que perder. Dios les mostró que vendría una tragedia, una calamidad, algo espantoso vendría en unas horas posteriores, pero Dios no lo podía hacer hasta no sacarlos de las ciudades. Yo vi padres de familia, madres, niños pequeños, niños jóvenes, adolescentes, ancianos, abuelas, tomando a la familia y saliendo. Y yo vi que el Espíritu de Dios les ordenó no tomaran sus papeles, ni ningún documento, nada. Levántense y salgan. Entonces sucedió que muchos de ellos no tenían documentos para poder cruzar las fronteras que el Espíritu de Dios les había ordenado. Y Dios les mostró que Él les iba a abrir las puertas. Pero les puso un sentido de urgencia, que había que salir ya. No había tiempo que perder. Entonces a un padre de familia yo vi que el Espíritu Santo le dijo algo, porque eran muchas familias, yo las pude ver. No eran demasiadas, pero sí eran muchas familias. Le dijo a un padre de familia, toma estos paneles solares con los que generan luz eléctrica y en la frontera, en el oficial de migración le vas a decir que vas a un evento de energía renovable. Yo vi que el Espíritu Santo le dio esa orden a ese padre de familia. Y vi las familias salir de las casas, de los edificios, de los departamentos. Yo los vi, eran escenas diferentes porque eran muchas familias, no eran demasiados. Y yo vi cómo ellos iban con mucho apresuramiento porque la orden del Espíritu de Dios era muy apremiante, no había tiempo que perder. Ellos fueron obedientes y yo vi cuando llegaron a las garitas son como las oficinas de la frontera donde estaban los oficiales de migración. Ellos le dijeron lo que el Espíritu Santo les había dicho que dijeran. Vi a ese padre de familia cargando esos paneles solares y diciéndole voy a un evento de energía renovable, y los oficiales de migración en esas altas horas de la madrugada los dejaban pasar sin papeles. El Espíritu Santo aturdió a los oficiales y los dejaron salir. Y cuando los cristianos salieron, los cristianos obedientes, santos, no cualquier clase de cristiano que realmente camina con el Espíritu Santo y obedece la palabra, vive en santidad y consagración, cuando salieron ellos y cruzaron esas fronteras, yo vi que estaba por amanecer en esas ciudades donde ellos estaban en Europa. Y al día siguiente, no sé qué sucedió, no sé si fue una catástrofe nuclear, si fue algo producto de la radiación, no sé qué es lo que sucedió, pero eran todos muertos, lleno de cadáveres. Dios me mostró la ciudad cuando ya estaba amaneciendo, cuando ya era de día,
y vi oficiales de policía muertos en el piso, hombres, mujeres muertos en el piso. Todos eran cadáveres. No había uno solo vivo. Muertos en las casas, muertos en las calles, muertos en los autos, muertos en todas partes. Todos eran cuerpos muertos. No sé si fue una catástrofe nuclear, no sé qué fue lo que sucedió, pero todos estaban muertos. Y se me dijo una cifra, se me dijo 30,000, con una voz que yo sé que fue de Dios. Pasaron unos segundos y después me dijeron 60,000. Yo sé que se refería a muertos. ¿Qué sucedió? No sé, solo sé que todos perecieron. Y yo vi que un poquito después de este evento, esta gran calamidad, esta gran catástrofe, gran mortandad que hubo en Europa, que Dios sacó a los obedientes así como sacó a Lot y a su familia de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim antes de que fueran destruidas con fuego del cielo, yo pude ver cómo ocurrió el arrebatamiento de la iglesia. Sonó ese trompetazo glorioso y yo vi cómo los santos subían, y cuando subían, he visto el arrebatamiento de la iglesia en diferentes visiones y sueños, pero en este sueño vi algo diferente, el arrebatamiento de la iglesia que no había notado anteriormente. Había como una especie de torbellino y había una luz gloriosa de muchos colores en el cielo que se abrió así como un portal en el cielo y ascendían los santos, y vi las caras de los que fueron arrebatados con un gozo inefable y glorioso. Tenían una felicidad suprema, tenían un gozo y una alegría, subían entre risas, alabanza, cánticos y ascendían de una forma muy rápida. El cielo se abrió. Nunca había visto ese torbellino en otras visiones del arrebatamiento de la iglesia. Y en la cima, arriba, donde los recibían, donde el cielo se abrió, había luces espectaculares, maravillosas, de muchos tonos hermosísimos, violeta, morado, azul celeste, una luz gloriosa, y los arrebatados subieron muy rápido. Hombres, mujeres, niños, ancianos, pero yo vi que fueron rejuvenecidos, pero pude notar qué edad tenían cuando fueron arrebatados. Y ascendieron a lo alto, y el arrebatamiento fue muy rápido, y se cerró. Ya nadie más pudo subir. Hermanos, sé que el día de hoy hubo un apagón en varios países de Europa. Se fue la luz en España, Portugal, Francia, Italia, entre algunos otros. Y yo quedé muy extrañado cuando vi esta noticia, porque yo sentí en mi espíritu la necesidad de volver a contar este testimonio de las grandes mortandades previas al arrebatamiento de la iglesia en Europa. Y yo oí la voz de Dios que dijo: voy a cuidar a América Latina, porque en América Latina tengo mucho pueblo. Claro que en América Latina habrá también tragedias, desgracias, calamidades, pero no como en Europa y no como en Estados Unidos, que ciertamente verán fuertemente la ira de Dios. Obviamente habrá erupciones volcánicas, terremotos, parte de la guerra mundial, todo el mundo será azotado, pero hay mucha ira de Dios contra Estados Unidos y contra Europa por su pecado, mucha ira de Dios. Nos queda muy poco tiempo y yo soy responsable de soltar este mensaje a las naciones. Todos deben proceder al arrepentimiento de sus pecados, a la conversión a Jesucristo. No juegues con el pecado mata. Si tú juegas con el pecado, toleras el pecado y no te santificas, te puedes ver hallado fuera del reino de Dios y lo lamentarías muchísimo. Llorarías, gritarías, gemirías, clamarías a Dios y ya no serías oído, porque cuando Dios te llamó, no le respondiste. Se va a cumplir la profecía de Proverbios capítulo 1. Me llamarán y no responderé. Yo me reiré cuando venga vuestra calamidad, porque llamé y no quisisteis oír. Esta es la generación del arrebatamiento de la iglesia. Ven a Jesús, empieza a leer la Biblia todos los días, santifícate. Yo te invito a que te apartes de la fornicación. Si tú tienes relaciones sexuales fuera del matrimonio, ya vas en tu camino al infierno. Apártate de la pornografía, de la masturbación, deja de decir groserías, arrepiéntete de idolatría. No le des culto a yesos, pinturas, palos, esculturas, solo al Dios vivo, adorándole en espíritu y en verdad, sin la ayuda de objetos religiosos, ni pinturas, ni crucifijos, ni escapularios, nada de eso, solo invocando el nombre de Jesús, practicando la oración, la lectura de la Biblia y el ayuno. Busca a Jesús fuertemente, bautízate de adulto en agua por inmersión en el nombre de Jesús.
Pídele al Padre que te bautice con su Espíritu Santo y fuego. Pídeselo todos los días. No veas películas corrompidas, no escuches música corrompida. El Señor Jesucristo viene. Nos queda muy poco tiempo. Y cuando vean que este siervo inútil ya está saliendo a las naciones a predicar el Evangelio, tienen que temer, porque esto significa que nos queda muy poco tiempo. Y mi Señor ya me ordenó empezar a recorrer las naciones de la tierra predicando su santo Evangelio. Porque deben de terminar de completarse el número de los que han de ser salvos. Esto se acaba, hermanos. Esto se acaba. Ven a Jesús. Esto no es un juego. Este día que hubo el apagón en Europa, mi hijo despertó, él no sabía de ello. Y nos dijo, papá, mamá, soñé algo muy importante. Y le dijimos, ¿qué soñaste? Dijo, soñé que se coloreaba el mapa de Europa. Vi Francia, vi España, vi Italia, vi Portugal, vi Irlanda, vi Reino Unido. Nos dijo exactamente los países donde fue el apagón. Se coloreaba y nos dijo, vi al anticristo. Lo vi en Francia. Soñé que en este momento está en Francia, en París. Y era muy feo, decía mi hijo. Claro que lo vio en sentido espiritual, no lo vio físicamente como él es. Me dijo, era muy feo. Y él ya estaba intentando tomar el control de Francia, específicamente desde París. Y dijo, pero algo le estorbaba. La iglesia, él no se podía manifestar porque la iglesia aún estamos aquí, nuestras oraciones lo bloquean. Y mi hijo dijo, yo soñé que él empezaba a hacer milagros. Y la gente lo alababa y pensaba que él era el Mesías y empezaba a gritar. Y se acabó su sueño. Jesucristo viene. Muchos de los que me van a ver van a ser insensatos y no van a reaccionar a tiempo. Van a estar dormidos espiritualmente, no se van a santificar y va a sonar la trompeta y los van a dejar a la tribulación. Solo pocos van a arrepentirse, limpiarse, santificarse, empezar a orar, llenarse del Espíritu Santo y volarán cuando suene la trompeta. Sin santidad nadie verá al Señor. Y termino el video diciéndote lo que mi Dios me dijo hoy. Sed santos, como yo soy santo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Es necesario vestir con pudor y modestia, no enseñando la desnudez, no con ropa pegada o destapada, con ropa holgada y tapada. A Dios le importa la santidad del cuerpo. No enseñes tu desnudez, decir groserías, mostrar la desnudez, fornicar. Practicar el pecado puede hacer que no vueles en el arrebatamiento de la iglesia. Si quieres orar conmigo para pedirle perdón al Señor Jesús y pedirle que te ayude a caminar con Él y estar listo para su venida, oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido, mi Señor, que me perdones de mis pecados. Me arrepiento, Dios mío, y me humillo delante de ti. Y yo ruego y suplico que me ayudes a caminar con Jesús, a santificarme, a obedecerlo, a guardar su palabra. Le entrego mi vida a Jesucristo. Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Me arrepiento, Señor Jesucristo, te entrego mi vida. Tú moriste por mí en la cruz, resucitaste y derramaste tu sangre preciosa. Sálvame, Señor Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te entrego mi vida, Jesucristo, y a partir de hoy quiero vivir para ti todos mis días. Gloria al Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Mateo, su capítulo 24, versículos 42. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que vuestro Señor ha de venir. Mateo 24, versículos 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que nadie podáis saberlo. Amada iglesia, pueblo de Dios, esto no es un relajo, esto no es una coincidencia. Le digo estos versículos para que sepan que debemos de estar preparados. Creo que Cristo muy, pero muy pronto vendrá por su iglesia, por su pueblo. Primera de Pedro, su capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrio y velad en oración. Yo creo que la iglesia debe de despertar. Oremos por Estados Unidos, oremos por Latinoamérica,
Estados Unidos necesita de nuestra intercesión. Nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, oremos por esta nación. Creo que hay hombres y mujeres de Dios que todavía están allí en esta nación, que no han doblado su rodilla ante el sistema, que no han doblado su rodilla ante Baales. Yo creo que todavía hay hombres y mujeres de Dios íntegros, con un corazón sincero y con un corazón que aman al Señor. Personas que se refugian allí en aquella nación, que todavía interceden por las naciones, interceden para que Dios sane su tierra. Y por esta razón nosotros como pueblo de Dios oremos por esta nación. Hay muchas revelaciones que se han dado, muchos sueños que se han dado acerca de esta nación, acerca de las cosas venideras que se acerca para este pueblo, porque lamentablemente hemos podido ver que la humanidad le ha dado la espalda al Señor. Pero esto no simplemente acontece en Estados Unidos, no simplemente acontece en Latinoamérica, sino que también aquí en Norteamérica, aquí también en todo el mundo, en todo el planeta, hermano, está sucediendo estas cosas. Pero todas estas cosas nos marcan una sola cosa, y lo que nos marca es que el advenimiento de Cristo, que Cristo viene muy pronto por su iglesia. Bendito sea el Señor. Cuando vamos a Hebreo en sus capítulos 12, versículos 14, vemos que dice: seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí el versículo nos está dando a entender que debemos de ser santos, así como el Señor lo es. Dice la palabra, aquí como le acabo de leer: seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Muchas personas quieren ir al regreso de Cristo. Muchas personas quieren ir al lugar la cual todo el cristiano que se ha mantenido en santidad quiere ir. Todo aquel que no ha practicado la santidad, que no vive en santidad, no irá a aquel lugar. Por esta razón yo creo que la iglesia debe como nunca entender que debemos de sumergirnos cada día más a la santidad. Ayer publiqué un video donde les decía que es el tiempo donde debemos de apagar el ruido, donde debemos de quitar la distracción y echar a un lado todo lo que nos está apartando de la presencia del Señor y acercarnos al Espíritu Santo de Dios. Amada iglesia, pueblo de Dios, la hora es y la hora ha llegado en que Cristo muy pronto vendrá por su pueblo. Primera de Pedro, su capítulos 1, versículo 15 al 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Escuche esto: en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sé santo porque yo soy santo, hablando Jehová de los ejércitos. Debemos de ser santos porque así Él es santo. Todo aquel que quiere ser parte del remanente que será arrebatado debe de ser santo, debe guardarse ante la presencia del Señor, debe ser sobrio, debe velar en la oración, debe estar preparado, porque no sabemos el día ni la hora en que nuestro Cristo, en que nuestro Mesías ha de venir por su pueblo. Cuando vamos al libro de Segunda de Corintios, su capítulo 7, al versículo 1, también podemos ver que ahí dice: así que, amados, porque tenemos tales promesas, escuche bien esto, escuche bien, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionándonos en la santidad, en el temor de Dios. Usted escuchó claramente que debemos limpiarnos, debemos tener todo temor del Señor, debemos de acercarnos a la santidad, huir de las pasiones desordenadas, huir de las pasiones que nos llevan a incitar a la carne. Entonces yo entiendo que es un tiempo en el cual todo el cristiano debe entender que debemos de acercarnos al Señor. En este versículo que le leo aquí, que se encuentra en el libro de Primera de Tesalonicenses, en su capítulo 4, el versículo 16 hasta el 17, podemos ver que aquí dice: porque el Señor, este es el versículo que a mí me llama mucho la atención, y yo creo que toda la iglesia debe de prestar atención a esto, porque nosotros esperamos al Señor con una promesa que Él nos dejó. Pero aquí en Primera de Tesalonicenses, su capítulo 4, al versículo 16, versículo 17, dice, escuche bien este versículo, yo quiero que usted lo escuche con mucha atención. Dice así: porque el Señor mismo con voz de mando,
con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Escuche bien, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego, escuche bien, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Bendito y glorificado sea el nombre del Señor. No sé si usted puede sentir al Espíritu Santo, pero es un versículo que yo creo que es algo, hermano, que me encanta bastante. Es algo que conecta mi espíritu y me llama la atención. ¿Te escuchó? Mire, yo se lo voy a leer de nuevo, se lo voy a leer nuevamente y que usted preste atención. Esto no es un versículo normal. Yo entiendo que esto no es un versículo normal. Muchas personas dicen que la iglesia no va a ser arrebatada, hermano. Déjense de creer en eso, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, que la iglesia y un sinnúmero de cosas, hermano. Entonces buscan algunos versículos, lo traen y ya usted sabe. Pero mire, este versículo que está en 1 Tesalonicenses, su capítulo 4, como le decía, al versículo 16, yo creo que es una gran enseñanza que conecta con lo que nosotros, con aquello que estamos esperando, el rapto y el arrebatamiento de la iglesia. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Aquí es donde se manifiesta el arrebatamiento. ¿Qué dice la palabra? Habrá una trompeta, habrá un voz de mando, que es el Señor, donde aquellos que permanecen en el Señor, aquellos que son santos, escucharán esa trompeta, escucharán esa voz y serán arrebatados. Pero primeramente van a resucitar aquellos que murieron en el Señor, aquellos que fueron santos pero partieron y están durmiendo en el Señor. Ellos primero se levantarán, pero juntamente con ellos también nosotros seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Ahí es donde yo creo que se manifiesta el año de la tribulación. Ahí es donde yo creo que el anticristo dará su cara para gobernar a todas naciones, para darse, hermano, a entender que Él es el líder mundial, para darse a entender que Él es el Mesías, donde Él no será nunca el Mesías, donde vendrá con un espíritu de falsedad para engañar a toda la tribu, a toda la nación de la tierra. Dice la palabra que el Señor le permitirá un espíritu de engaño, le dará el dominio sobre la tierra. ¿Para qué? Para que les engañe, porque hoy pueden escuchar este mensaje, mas sin embargo no prestan atención a esta palabra. Muchas personas nos tildan como locos, otras nos ven como ilusionante, otras nos ven como personas que estamos detrás de nuestro beneficio propio, pero nosotros seguiremos predicando estas nuevas buenas hasta que Él venga o hasta que nosotros partamos hacia Él o que Él rebate su iglesia. Y hoy yo quiero que usted entienda, muy pronto la iglesia será levantada. Nadie podrá contradecir lo que ya la Biblia advirtió. Aunque los ovnis estén hablando de los ovnis por ahí, aunque estén hablando de los extraterrestres, aunque estén hablando de tantas cosas para tratar de ocultar el regreso de Cristo, nada de eso detendrá el regreso de nuestro Mesías. Por esta razón, todo aquel que me esté escuchando, no crea que los ovnis son reales. Son espíritus de demonio, son espíritus disfrazados de la tiniebla para traer confusión al mundo, para traer distracción al mundo. Y el día en que el pueblo de Dios en general sea arrebatado, sea levantado, todos digan: los ovnis se lo llevaron, los extraterrestres se lo llevaron. Es ahí donde el anticristo saldrá y tratará de darle paz al mundo, pero nunca le dará la paz, porque aquel que no tiene paz no puede darle paz a personas. O sea, si usted no tiene una paz, usted no puede darme paz a mí. Recuerden que el diablo es el que es el rey en mentira. El diablo simplemente en él hay falsedad, hay mentira, hay engaño. Entonces, lamentablemente,
lamentablemente los que queden en esta tierra creerán en su fábula, creerán en su mentira, creerán en que Él será el Dios de esta tierra. Pero lamentablemente el final que les espera a todos aquellos que se inclinen ante este hombre de pecado, ante este maligno, ante ese salvaje, lamentablemente tendrán su camino de maldad y se irán lamentablemente a un lugar que lamentablemente muchos no quieren escuchar, pero sí, se irán al lago de fuego. Así que usted que esté escuchando este video en esta hora, acérquese al Espíritu Santo. Es el tiempo que usted le busque. Así como dice la palabra, vendrá el tiempo en que no hallemos al Señor. Vendrá el tiempo en que el oído del Señor se cerrará ante aquella humanidad que tanto Él ama, ante aquella humanidad que tanto Él ha llamado, tanto ha enviado un mensaje. Usted dirá, pero ¿cómo así? ¿Cómo que Dios tapará su oído ante la humanidad? Recuerden que Dios es un Dios santo. También es un Dios que no miente, un Dios que ha de cumplir todo lo que Él escribió. No simplemente Dios va a cumplir que Él va a arrebatar su iglesia. No, Él también escribió que cerrará sus oídos antes aquellos que cerraron su oído cuando Él les llamó. Hoy el Señor llama a aquella humanidad. Hoy el Señor le predica a aquella humanidad a través de algunos siervos que Él tiene en esta tierra. Mas sin embargo, se hacen de los oídos sordos. Y así también vendrá el tiempo en que tú querrás que el Señor te hable, en que tú querrás que el Señor te escuche. Mas sin embargo, no será fácil que Él te escuche. Así que hoy que escuchas este mensaje, acércate al Señor lo más antes posible, porque se acercan los días más oscuros sobre la faz de esta tierra. Sé santo, búscate la santidad todo el tiempo, apártate de la vanagloria, apártate del orgullo, apártate de la mentira, apártate de la fornicación, apártate del adulterio, apártate de todo aquello que te aleja, o sea, todo aquello que te acerca a la mentira, todo aquello que te acerca a la vanidad, todo aquello que te acerca al camino de pecado, y acércate a lo que te acerca al Espíritu Santo. Así que bendigo la vida de cada persona que está mirando este video y que llegó hasta aquí en este video. Te invito a que te suscribas. Suscríbete, hay un botón que dice ahí suscribirse, un botón rojo que dice suscribirse. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido. También dale al botón de like, el botón que está así, usted le da para que este algoritmo mande esta publicación, mande este video a todo el mundo, y que esta palabra sea predicada para que el mundo no tenga una excusa y diga, yo no escuché del evangelio, no escuché hablar de Cristo. Así que sé parte de este evangelio y expande esta palabra a otros países. Comparte este video en tus grupos de familia, en tu grupo de oración, para que este mensaje pueda llegar a los confines de la tierra. Así que bendigo tu vida de una manera muy especial y recuerda que Maranata, nuestro Cristo viene ya.